Soy Pablo Veloso y en cuanto a la filosofía del yoga, el yoga está muy vinculado con aquello que llamaríamos la mortificación. Normalmente pensamos al yoga como una especie de triunfo de la vida, como que todo es maravilloso. Vemos este yoga que proviene de Estados Unidos, donde el promedio o el perfil del practicante de yoga es como un surfista, ¿no? Como alguien vinculado a la playa o a la vida sana, ¿no es cierto? En general. Sin embargo, el yoga originalmente no proviene de ese tipo de personalidad. El verdadero yogi, el yogi de las montañas, el asceta, es aquel que se retira de las ciudades. Pensemos que el yoga nace como una manera de llevar la práctica que se hacía en un templo con sacerdotes y con todo un ritual de por medio, con la necesidad de vacas, no para sacrificio porque los hindúes no sacrifican vacas, sino por un tema de la leche, del ghee, que es la manteca clarificada. Cuando se hacían sacrificios védicos, normalmente se utilizaban muchísimas vacas por esto de la leche y el ghee. Se regalaban vacas muchas veces a los brahmanas o brahmanas, a los sacerdotes. Se hacían oblaciones de manteca clarificada, de arroz. Se tenían que contratar de alguna manera a estos sacerdotes para que canten. Algunos cantaban, lo cual pertenece, hay cuatro Vedas que son el Rig, el Yajur, el Sama y el Atharva. Bueno, en el Samaveda están los cantos, de manera que muchos sacerdotes cantaban, otros seguían el ritual, es decir, había que montar algo bastante complejo. Cada vez que alguien se tenía que casar, cada vez que alguien tenía que hacer un sacrificio, digamos, no sé, por la cosecha, por un muerto, lo que fuera, había que hacer toda una especie de puesta en escena grande. Como esto resultaba difícil, costoso y además la sociedad hindú está armada de forma tal que llegada a cierta edad, normalmente cuando aparecen las primeras canas, cosa que ya en mi caso yo ya debería estar ahí, la persona debería abandonar su familia e irse con su esposa, el hombre con su esposa, a vivir al bosque, como una anacoreta. Y hacia el final de su vida, ya inclusive dejar a su esposa y hacer vida de asceta itinerante, ¿no es cierto? De lo que se llama sannyasi. Ahora, había que adaptar la práctica de manera que la persona que se iba a vivir al bosque pudiera hacer una práctica también profunda, pero sin necesidad de tanto sacerdote, ni vacas, ni nada, porque no las tenía. Entonces, esa práctica necesitó interiorizar muchas de las cosas que se hacían exteriormente en esos rituales. Y si entendemos que el yogi lo que buscaba era una emancipación, buscaba el kaivalya, buscaba salirse de esas etapas anteriores donde era joven, era fuerte, era, digamos, más sensorial, donde ya hablaremos en alguna otra ocasión de las distintas etapas, de las distintas metas de la vida hindú, pero bueno, hacia el final de la vida de una persona, las metas que propone la tradición hindú son metas de trascendencia. Entonces el yoga acaba siendo una práctica interiorizada, es decir, una práctica donde los dioses a los que se adora externamente en otras etapas de la vida, estatuas, pinturas, bueno, están adentro. Los sacerdotes que cantan los himnos védicos están adentro. La oblación de manteca clarificada y de arroz y todas estas cosas están adentro. Entonces el yogi, la persona que se retira de la vida y empieza a hacer una vida de anacoreta, hace su práctica en una especie de templo interior, en una interioridad. Entonces ya no hay centros de peregrinación, ahora son chakras, ya no hay ofrendas materiales, ahora la ofrenda es la respiración contenida, por ejemplo, o el urduarretas, que es la contención del semen, es decir, empieza a haber toda una redefinición de aquello que era externo hacia lo interno. En términos cristianos sería como si la persona se vuelve ermitaña, es decir, vive una vida de ermitaño, por lo tanto ya no puede acudir a misa,
a la parroquia con otras personas, ya directamente casi no ve otras personas, entonces tiene que hacer esa misa interiormente, tiene que hacer esas oraciones que antes hacía en grupo, la pira o pila bautismal ya no está, o esta para hacerse, no sé, la señal de la cruz con agua bendita, no está, no hay estatuas, todo es ahora un mundo interior. Eso es lo que hace el yogi. Entonces, cuando ese yoga viene a Occidente, obviamente se transforma por completo y se convierte en un culto de la salud, un culto del bienestar, un método de relajación. Pero lo que verdaderamente es el yoga es una interiorización de prácticas externas que preparan para la muerte, preparan para una ruptura con el mundo. Ya hablaremos, como digo, de las distintas metas de la vida hindúes y su relación con las etapas de la vida. Pero básicamente cuando se practica yoga de manera congruente con esa cultura antigua, lo que uno está haciendo es aprendiendo a apagarse, aprendiendo a salirse de lo externo e irse a un mundo interior simplificado, sencillo, donde todo ocurre entre sus pranas y sus chakras y sus mantras, todo en un mundo representado interiormente, como si el macrocosmos se representara en el microcosmos de mi cuerpo, de mi mente, de mis emociones, de mis aires vitales, de mi respiración, de todo lo que es ahora interior. Y de esa manera se produce ese apagamiento, ¿no? Esa especie de mortificación. La mortificación es volverse muerto, morirse. Eso es una mortificación, ¿no? Es como decir una palabra parecida a lo que sería, no sé, blanqueamiento. ¿Qué es blanqueamiento? Volverse blanco. ¿Qué es mortificarse? Volverse muerto. Entonces el yoga busca el kaivalya, la independencia. ¿Independencia de qué? Independencia de Prakriti, de la naturaleza. Purusha, la mónada, el alma, la esencia, como uno le quiera llamar, se deslinda, se despega de Prakriti. Por eso es un camino muy diferente al camino del Tantra. Entonces recordemos, el yoga que practicamos en Occidente, que yo también como profesor de yoga en Occidente doy es un yoga que cultiva la salud, que cultiva el bienestar y la relajación. El yoga de la India, pero no el de la India de turista, el que podemos encontrar en los ashram actualmente, sino el yoga realmente ancestral, es el yoga de un tipo que se aparta del mundo y que está tan loco, o que se presenta como un loco, tanto como el ermitaño era para la cultura medieval europea. El ermitaño era siempre visto como el loco, como el tipo huraño, raro, que ya no tenía trato cotidiano social, un tipo áspero, un tipo rudo, un tipo que tenía quizás ciertos poderes paranormales gracias a poderes de curación o de maldición, gracias a todas sus prácticas interiores, que vaya a saber cuáles eran. O sea, era como una suerte de chamán, mago, eh, al que se lo temía y se lo respetaba por igual. Bueno, lo mismo es el yogi para la cultura hindú. Fijémonos qué diferente es ese formato con el formato de el yogi sonriente, vestido de blanco, cultor de la salud, del bienestar, con una sonrisa de oreja a oreja. Ese no es el formato del yogi en la India. El formato del yogi en la India es un formato rompedor, es el revolucionario, es el que destruye todo lo que hasta ese momento había creado su tradición para él. Para pensarlo. Hasta la próxima.